Hola, buenos días compañeros y maestros. Yo les vengo a explicar lo que es la suspensión del acto reclamado. Bueno, ¿qué es la suspensión del acto reclamado? La suspensión del acto reclamado es un juicio de amparo que hace que se quede sin materia. En muchos casos se puede dar que se anula, se, se cambian algunas cosas. En este caso también podría ser que ya se haya resuelto o que el quejoso pueda fallecer dentro del procedimiento del acto reclamado. ¿Qué es ¿qué es un acto reclamado? Como ya se comentaba anteriormente, el acto reclamado es un juicio donde yo, como el quejoso, puedo hacer que todos mis derechos y mis garantías sean se resuelvan en este juicio por una autoridad responsable. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? Resumiendo un poco a todo el procedimiento, como ya lo comenté, es un juicio donde se hacen valer mis garantías y derechos como la persona que está interponiendo el acto reclamado. Bueno, seguía el en muchos casos, estamos hablando sobre el artículo 22 constitucional, y lo menciona mucho la ley de amparo, en, en el artículo 126 y en materia penal. Ahorita yo les voy a explicar por qué un poco de estos dos y cómo más o menos se da a resolver tanto uno como el otro y lo que es también el amparo indirecto. Bueno, proseguía. Es pues en muchos casos hablamos sobre el artículo 22 constitucional, como ya lo mencionaba. En muchos casos llegan a aparecer, o bueno, no aparecer, sino a ser reclamados los actos, en este caso mencionados bajo el artículo 22 constitucional. Porque el artículo 22 constitucional, porque pone en peligro a la persona, en este caso a nuestras garantías, nuestros derechos. ¿Por qué? Porque el artículo 22 constitucional habla sobre todas las penas de muerte, o bueno, todas las penas que están prohibidas dentro de México y las menciona nuestra Constitución, que en algún ejemplo de estos sería azotes, palos, torturas, mutilaciones, desapariciones forzadas. Todo lo que yo ya mencioné en este caso son pues delitos muy graves que ponen en peligro nuestra vida. O sea, toda- todas las garantías y todos los derechos que la Constitución protege. ¿Qué es lo que hago yo en mi acto reclamado? Bueno, lo que se hace, como ya se dijo, es hacer mi amparo, poner todos los derechos, garantías que se me han violentado. ¿Para qué? Para que una autoridad responsable me pueda dar una resolución, en este caso una sentencia, para que ese derecho que fue violentado vuelva a su naturalidad, en este caso a que vuelva a ser como estaba, ser restablecido a como estaba antes de que mi derecho fue violentado. En muchos casos es tan grave el acto reclamado que se está dando, en este caso que se está interponiendo ante una autoridad, ante un órgano jurisdiccional, que en muchos casos el órgano jurisdiccional puede poner una garantía. ¿Qué es una garantía? Una garantía es una cantidad de dinero que, por ejemplo, por ejemplo, el quejoso pone su acto reclamado. Pero ¿qué es lo que pasa? El acto reclamado puede dañar a un tercero. En este caso el tercero es el que sufre el daño. En este caso tiene daño, hay perjuicios en su contra. ¿Qué es lo que hace el órgano jurisdiccional, en este caso la autoridad? ¿Qué es lo que se hace? Se hace que se dé una garantía a la persona que está siendo violentada a sus derechos. ¿Qué es lo que es esta garantía? Esta garantía es una cantidad exacta de dinero que ya lo mencioné. El órgano jurisdiccional es el que la da. Bueno, sí, es el que la da y se la pide a la parte, en este caso al quejoso. ¿Para qué? Para que esa cantidad de dinero pueda subsanar los daños y perjuicios que se le fueron hechos a la persona. En muchos casos, como ya lo comenté, no es tan fácil que el órgano jurisdiccional tenga una cantidad exacta de dinero. ¿Por qué? Porque si hablamos del artículo 22 constitucional, el acto reclamado, o en este caso el juicio de amparo que se está interponiendo por un caso de esta índole, en este caso, como ya lo mencioné, hablando del artículo 22 constitucional, pues no es tan fácil que se pague con dinero. ¿Por qué? Porque es un caso muy extremo. Estamos hablando de que se está poniendo en peligro la vida, la libertad de la persona. También
Este, pues sí, el órgano jurisdiccional lo que hace como autoridad responsable es que, por ejemplo, al momento de yo llevar mi demanda, o sea, todo el juicio, eh, pues en sí, lo que pide el órgano jurisdiccional es, como ya lo comenté, pues es que sin dar muchas vueltas, la suspensión es eso, o sea, en muchos casos por la naturalidad y en materias, hablando de la naturalidad, este, pues se puede dar ciertas características. Por ejemplo, pues ya lo mencioné, o garantías, artículos que son de suma importancia y relevancia para pues nuestra para nuestro amparo. De hecho, también viene mucho lo que son por ejemplo, lo que son intereses sociales, no son incidentes, intereses sociales y de orden público. También, por ejemplo, pues algunos de estos casos podrían ser bueno, comercio de sustancias, que haya menores involucrados, por ejemplo, que se le violenten sus derechos a un menor es muy grave. Es una parte muy grave también, por ejemplo, todos aquellos lugares donde involucran, por ejemplo, juegos, de apostar, o sea, todos esos juegos de azar también lo involucran mucho. ¿Por qué intereses sociales? Porque si nos vamos a la parte social, estamos hablando sobre una garantía. ¿Por qué? Porque se puede violentar estos derechos. Sí, sí se pueden violentar también el orden público. Por ejemplo, si nos vamos un poco, y de hecho la suspensión de suspensión del acto reclamado menciona mucho sobre lo que son todas las materias. Por ejemplo, la penal se tiene características, o en este caso se lleva casi el mismo proceso, pero tiene características como por ejemplo medidas cautelares. También habla sobre la privación de la libertad, que hablamos sobre el artículo 22 constitucional, y en este caso el órgano jurisdiccional, o por ejemplo el juez de distrito, es el que conoce de la materia. En muchos casos, por ejemplo, anteriores en clase, por ejemplo, se da que el juez no está dentro de la jurisdicción, en este caso sí, no está dentro de la jurisdicción para llevar a cabo el procedimiento. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Conocemos los tipos de notificación. ¿Qué es el exhorto? El exhorto es un medio de notificación entre autoridades del mismo rango. En este caso, el exhorto se lleva, por ejemplo, aquí en Coacalco está la autoridad responsable, y el procedimiento, en este caso el quejoso y todas las partes están en Ecatepec. ¿Qué es lo que hace? Se hace un exhorto en medio de notificación que se hace pasar de Ecatepec a Coacalco. Una vez, por ejemplo, el ayuntamiento, en este caso es bueno, sí, el ayuntamiento es aquí en Coacalco, donde están todas las oficinas, o sea, el municipio es aquí donde está el juez que va a llevar a cabo el procedimiento. ¿Qué es lo que hace? Es un permiso, en este caso, para que pueda pasar el juez de Coacalco, Ecatepec, para que lleve nada más el juicio, y así como se da una sentencia, ya ambas partes pues tienen su sentencia. El juez de Ecatepec se tiene que regresar a su jurisdicción. ¿Por qué? Porque el exhorto nada más permite que se vaya de Coacalco a Ecatepec solo para resolver, en este caso, lo que es el acto reclamado. Y también, por ejemplo, también lo menciona, creo, en lo que son los artículos de la suspensión del acto reclamado. Y como lo mencioné, los intereses sociales son garantías que sí se nos pueden violentar. De hecho, son bastantes garantías. También, por ejemplo, de que no haya pago de alimentos. También puede ser, bueno, es una violación a nuestros derechos. También habla sobre que, por ejemplo, en muchos casos los intereses, bueno, no los intereses, sino por ejemplo lo que son militares o Guardia Nacional, lo que hacen es que, por ejemplo, se protejan nuestro territorio. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, se llegan personas de otro país
¿Y qué es lo que hacen aquí? Pues dañan nuestro patrimonio, en este caso que sería la República Mexicana. Y también cabe mencionar en estos artículos, habla sobre el artículo 17 constitucional. ¿Qué es el artículo 17 constitucional? Perdón. El artículo 17 constitucional habla sobre todo lo habla sobre nosotros como país y todos los recursos que nosotros como mexicanos somos los únicos que lo podemos explotar. En este caso, el petróleo, o sea, importación, exportación y en muchos casos, por ejemplo, llegan empresas, por ejemplo, como Tesla, llegan a México para explotar todos los recursos, al igual a la mano obrera, que sabemos aquí en México que es muy barata la mano obrera, y pues sí, explotan todos los recursos. En este caso, sí entraría una violación. ¿Por qué? Porque nosotros, los que nosotros estamos en territorio mexicano, solo podemos nosotros explotar todos esos recursos, no un extranjero, nada, ni otra persona, en este caso seríamos nosotros. También cabe mencionar, como ya lo mencioné, hay garantías y contragarantías. ¿Qué es lo que hace? La garantía y la contragarantía es lo mismo. ¿Qué es esto? Bueno, como ya lo me he mencionado, en muchos casos es muy difícil que, como se menciona en el artículo 22, ¿por qué? Porque en los primeros artículos del 126 y en materia penal se mencionan muchos de estos artículos. ¿Por qué? Porque habla sobre que es peligroso, este, son casos peligrosos, son casos extremos que a nosotros como personas nos violentan todos los que son garantías, derechos. Y como lo mencioné, a una conclusión que se las voy a dar, el juicio de amparo hace que todos nuestros derechos vuelvan a su estado que se nos violentaron. Puede ser por sentencias, en este caso si nos vamos a la clasificación de los dos amparos. ¿Por qué es importante conocer de esto? Porque el amparo directo y el indirecto, unos habla sobre normas, el otro habla sobre por ejemplo, las normas y actos de autoridad, y el otro habla sobre sentencias. Por ejemplo, las sentencias, ahí se le conoce como la famosa relatividad de la sentencia. ¿Qué es la relatividad de la sentencia? Yo quejoso promuevo mi amparo y ya hay un tercero. ¿Qué es lo que pasa? A mí, por ejemplo, mi resolución, mi sentencia no me es favorable a mí, pero a la otra persona sí. A eso también se le conoce como adhesión. ¿Qué es lo que hace la adhesión? La adhesión, como ya lo mencioné, es un ejemplo. Por ejemplo, a mí no me sale favorable la sentencia, yo me adhiero a lo que el juez le dio su resolución favorable a la otra persona. ¿Para qué? Para que los dos podamos interponer un amparo. Solo uno. ¿Por qué? Porque si interponemos dos por separado, completamente como lo habían mencionado anteriormente, es una pérdida de tiempo. Así que yo mejor me adhiero a lo que mi contraparte, en este caso su sentencia que es favorable, y yo me adhiero a él. ¿Para qué? Para que a mí también se me sea favorable pues la sentencia que se le dio a mi contraparte. También menciona mucho sobre el órgano jurisdiccional, por ejemplo, lo que son los expedientes. En muchos casos te piden por ejemplo, que los expedientes tengan ciertos requisitos. ¿Para qué? Para que el órgano jurisdiccional los pueda aceptar, por ejemplo, que sean claros, que tengan pues pruebas, el desahogo de pruebas, todos los conceptos que fueron violentados, o sea, todas esas características te las pide como tal lo que es el órgano jurisdiccional. Y también cabe resaltar que es muy importante que que se lleven copias de todo lo que se está dando, de todo el expediente. ¿Por qué? Porque el original se le va a dar al órgano jurisdiccional, en este caso es el juez, el que me va a resolver a mí mi amparo. Y en muchos casos se da que no se llevan las copias, pues no se les puede proporcionar a las dos partes que están dentro del juicio. Y a eso se le conoce como, creo que se le llama como legitimación, porque la legitimación es aquello donde se donde se da por hecho que mis derechos fueron violentados. ¿Y qué es lo que pasa?
yo, al ser el quejoso, llevo mi representante, que él es el que me va a representar a mí, quejoso, en el juicio de amparo. ¿Para qué? Para que a mí me den una resolución, tanto puede ser favorable como no lo es. También cabe mencionar que el juicio de acto reclamado, por ejemplo, lo que son intereses, sí llega a afectar mucho, porque lo digo, porque en sí está estipulado en la ley que son violaciones a nuestros derechos. Y también pues en muchos casos existe, por ejemplo, lo que es pues sí, que se nos violenten nuestros derechos, que pues no haya, que no den como tal una resolución favorable. Pues es que en sí, hablando sobre el tema, sí es extenso, pero a lo que yo lo entiendo es, no hay materia. Por ejemplo, en el juicio de amparo hay una materia específica. Por ejemplo, llevo mis materias, por ejemplo, ya lo mencioné en la penal. Pues habla sobre todas las medidas ahora sí penales, una sentencia definitiva. Por ejemplo, también lo que es la prisión preventiva oficiosa, que también tenemos que saber que es una medida cautelar, en este caso, o medidas cautelares que vienen en nuestro Código de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que hace estas medidas que son cautelares? Por ejemplo, llevo en mi juicio, por ejemplo, lo que es la materia de amparo, y en materia penal se lleva mi juicio, y se cometió un delito grave. ¿Qué es lo que pasa? El juez dicta, por ejemplo, en lo que se lleva el procedimiento, la persona en este caso, que es el que cometió el delito, lo que es la prisión preventiva, pues sí, de cierta manera, pues encerrado en lo que se lleva el procedimiento y se dictamina si es culpable o es inocente. Y también en muchos casos, por ejemplo, lo que es el juez tiene que conocerlo de la materia, de la materia de penal. ¿Por qué? Porque las autoridades, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 2 salas. Por ejemplo, esta sala conoce de que es familiar, civil, laboral, y esta materia conoce lo que es penal. ¿Qué es lo que pasa? En muchos casos, por ejemplo, llega el juicio. Bueno, no el juicio, sino el acto reclamado, en este caso el amparo, a esta sala, que ya les comenté que, por ejemplo, conoce de todo lo que es materia familiar, laboral, pero le corresponde a esta sala. ¿Qué es lo que pasa? Se pide que esta sala se declare incompetente para que se le pase esta sala y ellos puedan llevar el juicio que les corresponde, en este caso que el juez o el órgano jurisdiccional o la sala conozcan de esta materia. ¿Para qué? Para que pueda darse una resolución, para que se pueda dar una sentencia en contra del acto reclamado. Es que, miren, a lo que sí es mucho texto, pero entendiendo en pocas palabras, hablamos sobre partes, o sea, lo que es el acto reclamado, el juicio, cómo se da la suspensión en este caso, que se quede sin materia el juicio. ¿Por qué? Porque ya lo comenté, se puede modificar el juicio, se puede anular por completo el juicio, ya se dé una resolución, se dé una sentencia ya del juicio, o sea, que el acto reclamado ya se haya resuelto por completo. Y que, por ejemplo, como ya lo mencioné, en muchos casos se llega a dar que el quejoso, o sea, que el que promovió el amparo llegue a fallecer. ¿Qué es lo que hace? Si ya no hay quejoso, ya no se puede seguir ya no se sigue el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya no está la persona que interpuso. O sea, ya no va a haber una persona a la que le sea favorable o le sea, bueno, que sea favorable la sentencia o que no sea favorable en muchos casos. Y, por ejemplo, lo que es el amparo directo. El amparo directo sabemos
que es aquel que va en contra de sentencias. Por ejemplo, una fácil y sencillo es por ejemplo, una autoridad me da mi sentencia, pero es como les digo, mi sentencia no me es favorable a mí. ¿Qué es lo que hago? Yo promuevo mi amparo indirecto hacia el órgano jurisdiccional para que el juez me dé otra sentencia para que me sea favorable a mí como el quejoso. Es eso, el amparo directo es eso. Nada más es interponer mi amparo contra mi sentencia que el juez me está dando. ¿Por qué? Porque no me parece favorable a mí, al contrario, me perjudica a mí como quejoso. Por eso yo voy y promuevo mi amparo para que me den otra, pues sí, otra resolución, o que el juez me dé, pues sí, otra sentencia. Prácticamente pues sería eso todo el procedimiento que se lleva a cabo. La suspensión del acto reclamado también debo de recalcar que también depende mucho de la naturaleza que tiene que tener el acto reclamado, porque si nos vamos en lo que son los primeros dos, los que mencioné en el artículo 126 y en materia penal, pues si la naturaleza en estos casos pues sí sería de naturaleza extrema. ¿Por qué? Porque ya lo volví a comentar, habla sobre peligro, habla de todo aquello que nos pone en peligro a nosotros como personas, y haciendo una conclusión de todo aquello que es el amparo, bueno, que es la suspensión del acto, pues en sí es un juicio de amparo, como se menciona, es un juicio de amparo que en donde, por ejemplo, en materia penal, en indirecto, en lo que son, por ejemplo, en casos del artículo 26 constitucional, y haciendo un poco de resumen, en pocas palabras, es un juicio en donde, dependiendo de la materia en general, se resuelva, se resuelvan mis derechos, ay, perdón, que han sido violentados, en muchos casos por actos de autoridad, normas. En este caso también sí cabe resaltar que habla sobre la norma autoaplicativa y la autoaplicativa, porque la menciono un poquito más. ¿Qué es la norma autoaplicativa? Que solo su entrada en vigor causa un prejuicio. Causa un prejuicio? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque es una norma que va a entrar en vigor. Por ejemplo, la nueva ley de trabajo entró en vigor, creo que fue en el 2020. ¿Cuál es el prejuicio que causa? Por ejemplo, que se van a dar vacaciones. Bueno, anteriormente se hacía, pero aunque acabes de entrar, se te van a respetar todos esos derechos que tiene el trabajador. Y también, pues sí, que con solo su entrada en vigor causa un prejuicio. En muchos casos el prejuicio con la sola entrada de una norma me puede favorecer o me puede perjudicar. ¿Y qué es lo que haces? Haces tu amparo. ¿Para qué? Para que se te dé para que se te dé una resolución, pero en muchos casos, pues al interponer pues contra una norma, pues luego no es tan favorable. Al contrario, sales más perjudicado que ayudado. Y en muchos casos, creo que si no me recuerdo, pusieron un pusieron un ejemplo, que por ejemplo las casetas de cobro, por ejemplo, que por ejemplo yo vivo, no sé, en el distrito, o bueno, yo vivo en el Estado de México, pero voy hacia el distrito. ¿Qué es lo que pasa? Y por ejemplo no me dejan pasar. ¿Qué es lo que hago? Yo voy, interpongo mi amparo y enseño mi amparo. No, pues ¿sabes qué? Déjame pasar. Paso porque paso, traigo mi amparo. O sea, tengo la forma de como comprobar de que me dejas pasar, porque si no me estás violentando mis derechos y nos vamos a juicio. Así de fácil y sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Pues pusieron ese ejemplo, ya se violentaba ese derecho de que no, pues sabes que no me deja pasar, y yo pues a la fuerza necesito pasar porque voy a mi trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Las personas interponían su amparo. ¿Para qué? Para que ese derecho que se les estaba siendo violentado
pues vuelva a estar a como estaba anteriormente, antes de ser violentado. Y como lo vuelvo a mencionar, el juicio de amparo sí es importante. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo lo que hace es, si uno de nuestros derechos o garantías fue violentada, no, en muchos casos por normas, como ya lo mencioné, normas, autoridades y hasta por sentencias, nosotros interponemos nuestro amparo. Tenemos en total 15 días para interponer nuestro amparo. También entra mucho sobre lo que es materia agraria. En materia agraria son personas que tienen pues sí, ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre lo que son materias en donde tienen son ejidatarios y son núcleos de familias donde ellos lo que hacen se dedican, pues sí, al cultivo, a todo lo que tenga que ver en materia agraria. ¿Qué es lo que hacen? Ellos, si no mal recuerdo, pues al tener al ser personas que son personas, ¿cómo se podría decir? Que son personas mm, que les violentas un derecho. En muchos casos este tipo de personas pues no tienen los recursos necesarios para llevar el juicio. Por ejemplo, tan fácil y sencillo lo que son las copias que te piden en el órgano jurisdiccional donde se va a llevar a cabo el juicio. ¿Qué es lo que hacen? En muchos casos, el órgano jurisdiccional te pide que lleves esas copias. ¿Por qué? Porque esas copias se van a repartir a las partes. Y el expediente original se tiene que entregar a la autoridad a la que me va a llevar el juicio. ¿Para qué? Para que ahí veamos todo el desahogo de pruebas, todos los conceptos que se me fueron violentados, en este caso los derechos, y que sean de una manera tan clara y tan precisa para que ambas partes, y en este caso el juez, me den a mí, con todos los requisitos, me den a mí una sentencia. Como les comentaba, en materia agraria son personas o son núcleos de personas que se dedican a los ejidos, a los ejidatarios, todo lo que tiene que ver con materia agraria. Se les violentan sus derechos, o muchas personas no tienen como tal los recursos como para sacar copias, porque si en casos así hay personas que están en pobreza extrema y pues no tienen los recursos necesarios pues porque entraría en intereses sociales y en orden público. No tienen los recursos necesarios, en este caso los recursos de primera necesidad, como para sacar copias. Y en muchos casos se le tiene que dar notificación para que el órgano jurisdiccional nos proporcione esas copias. Y sí, realmente pues son garantías que con solo interponer un amparo se nos pueden resolver. Podemos salir favorables, o podemos salir no tan favorables en el juicio de amparo. Y sí, si a lo que yo les puedo explicar, como ya lo mencioné, es interponer tu amparo para que se te protejan tus derechos. En casos puede salir favorable o no tan favorable. Se interpone, por ejemplo, en amparo directo, se interpone en tu amparo para que te cambien tu sentencia y pueda salir favorable. O en muchos casos te puedes adherir a la sentencia de la otra parte. ¿Para qué? Para que a ti también te salga favorable y nada más interpongas un solo amparo. Y pues prácticamente sería todo el proceso a lo que yo entiendo. Y bueno, pues gracias maestra, gracias compañeros. Hasta luego.